Felipe Ángeles fue un general y estratega militar mexicano, destacado durante la Revolución Mexicana. Nacido en 1868 en Hidalgo, se unió al ejército federal y, más tarde, se alineó con los revolucionarios, luchando al lado de figuras clave como Francisco Villa. Es reconocido por su habilidad táctica y su integridad. Felipe Ángeles fue uno de los personajes más complejos de la Revolución Mexicana, un hombre cuya vida estuvo marcada por sus virtudes militares, su participación en la lucha por la justicia social, pero también por las sombras que lo rodearon, tanto en su trayectoria profesional como en las decisiones que tomó en momentos cruciales del conflicto. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Felipe Ángeles nació el 13 de junio de 1868 en Zacualtipán, Hidalgo. Fue hijo de Felipe Ángeles Melo, un coronel que combatió contra la invasión estadounidense en 1847 y la francesa en 1862, y de Juana Ramírez. Comenzó los estudios primarios en Huejutla, pasó luego a la Escuela de Molango y al Instituto Literario de Pachuca. A los 14 años ingresó al Colegio Militar, gracias a una beca concedida por Porfirio Díaz con motivo de los servicios de su padre durante la lucha contra la intervención extranjera. Tímido e inteligente, sobresalió como uno de los oficiales más brillantes en una generación donde había militares como Victoriano Huerta, Félix Díaz y Rafael Eguía Liz, y egresó en 1892 con el grado de teniente técnico de artillería. Desde muy joven fue profesor sobresaliente del Colegio Militar, de la Escuela de Aspirantes, de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela de Tiro, de la que más tarde fue director. Durante su formación, Ángeles adoptó un enfoque progresista y científico sobre la guerra. Su visión de la estrategia militar estaba fuertemente influenciada por la modernidad de la época, la cual contrastaba con las tácticas más tradicionales utilizadas por muchos de sus contemporáneos. Su carrera estuvo fuertemente vinculada al régimen de Porfirio Díaz, al cual se sumó como miembro leal durante muchos años. Fue ascendido a teniente coronel y más tarde a coronel, ocupando diversos puestos de importancia en la artillería y en el ámbito de la estrategia militar. Sin embargo, aunque trabajó para el gobierno porfirista, su visión del ejército no era completamente ortodoxa. Ángeles se caracterizó por su enfoque científico en la guerra, utilizando métodos modernos y haciendo énfasis en la importancia de la inteligencia táctica. Esto le permitió tener una comprensión más amplia de la guerra y también le granjeó un respeto considerable entre sus compañeros. Aunque algunas de sus ideas fueron vistas con escepticismo por los altos mandos más conservadores, la Revolución Mexicana fue un punto de quiebre para Felipe Ángeles. Aunque inicialmente se alineó con el gobierno de Díaz, su desencanto con el régimen creció a medida que la dictadura porfirista se hacía cada vez más represiva. En 1911, después de la renuncia de Porfirio Díaz y el ascenso al poder de Francisco I. Madero, Ángeles empezó a tener simpatías hacia los ideales de justicia social que el movimiento revolucionario promovía. Cuando Madero fue derrocado en 1913 durante la Decena Trágica, Ángeles, al igual que muchos otros militares y líderes, se encontró en una encrucijada. Fue en este contexto que se alineó con los revolucionarios, luchando en contra del gobierno de Victoriano Huerta, quien había usurpado el poder. A lo largo de 1914, Ángeles se unió al ejército constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza, aunque de manera paralela se acercó a las fuerzas de Pancho Villa. Villa, conocido por su feroz lucha en favor de la justicia agraria, encontraba en Ángeles a un aliado estratégico, un hombre con una gran formación y visión táctica. Ángeles se convirtió en uno de los principales comandantes del ejército villista, destacándose en la batalla de Celaya, una de las confrontaciones más emblemáticas de la Revolución Mexicana. Aunque los villistas sufrieron una derrota aplastante, la habilidad de Ángeles para organizar y dirigir la lucha fue reconocida. Aunque Felipe Ángeles fue uno de los principales estrategas del ejército villista y se le reconoce como uno de los militares más competentes de la revolución, su relación con Pancho Villa estuvo marcada por diferencias y tensiones. Villa era conocido por ser impredecible, y aunque Ángeles compartía su visión revolucionaria, las diferencias entre ambos se hicieron evidentes. Algunas fuentes sugieren que Ángeles no estaba completamente de acuerdo con las tácticas brutales y desordenadas de Villa, lo que generaba ciertos conflictos.
Ángeles era un hombre con un fuerte sentido del honor y la justicia, y comenzó a cuestionar la autoridad de Villa, quien, a su juicio, no estaba guiado por los mismos principios éticos que él consideraba fundamentales. Esto llevó a que Ángeles se alineara con Carranza, con la esperanza de unificar las fuerzas constitucionalistas bajo un gobierno más moderado y legalista. No obstante, Felipe Ángeles se mostró crítico con la manera en que Carranza estaba manejando la revolución, especialmente con sus métodos autoritarios y la falta de avances en el campo social. La ruptura entre ambos culminó cuando Ángeles se unió a la lucha contra Carranza, aliándose con las fuerzas de Álvaro Obregón y sus seguidores, lo que le valió una condena de traición. A pesar de ser un hombre respetado, su destino ya estaba marcado por las complejas luchas de poder internas. Fue encarcelado y finalmente condenado a muerte por las fuerzas carrancistas. El 26 de noviembre de 1919, Felipe Ángeles fue fusilado en la ciudad de Chihuahua a la edad de 51 años. La ejecución de Ángeles estuvo rodeada de controversia, y muchos de sus seguidores consideraron que se trataba de un acto político, más que de una sentencia judicial legítima. La figura de Felipe Ángeles está rodeada de ambigüedades y contradicciones. Por un lado, fue un líder militar que luchó por causas que se consideraban justas, como la mejora de las condiciones de vida de los campesinos y la restauración de la democracia en México. Su talento y su visión moderna de la guerra lo hicieron un referente en la historia militar del país. Por otro lado, su vida estuvo marcada por decisiones políticas que lo llevaron a involucrarse en complejas traiciones y alianzas que, en última instancia, contribuyeron a su caída. Aunque su paso por el régimen de Porfirio Díaz y su colaboración con el gobierno de Carranza no fueron necesariamente maliciosos. Algunas de sus acciones durante estos periodos pueden ser vistas como parte de un pragmatismo que, a veces, rayaba en la traición. Además, su cambio de lealtad de Villa a Carranza fue percibido como una movida oportunista, y si bien algunos lo justifican como una búsqueda de estabilidad política, otros consideran que fue un acto de deslealtad hacia un hombre que lo había considerado su amigo y aliado. Felipe Ángeles fue, sin lugar a dudas, una de las figuras más complejas de la Revolución Mexicana. A pesar de ser un hombre de principios firmes y un líder militar destacado que al final pagó el precio de sus ideales y de sus decisiones políticas en un contexto de guerra y traición. Hoy en día, su figura es recordada como una mezcla de honor, sacrificio, ambición y desdén, que a pesar de sus errores es sin duda alguna, el líder más moralmente positivo que pisó las filas revolucionarias. En una revolución que no perdonaba a aquellos que se encontraban en sus propios dilemas morales y políticos. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.